¡Guau, amigo! ¿Sabías que existe una empresa que gastó 1.500 millones de dólares por leer? Literal. Y no es una editorial generosa apoyando la lectura infantil. Es Anthropic, la creadora de Claude. Y hoy te cuento por qué esto es el acuerdo más caro de la historia por derechos de autor en Estados Unidos. Quédate porque hay un capítulo secreto llamado Project Panama que te va a volar la cabeza. ¡Vamos con esto! ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa Geek de Renerdo, el lugar donde la tecnología y la inteligencia artificial se ponen interesantes de verdad. Hoy tenemos una noticia jugosa, así que agarra tu bebida energética favorita y vamos al grano. Resulta que Anthropic, la empresa detrás de Claude, sí, el chatbot que compite mano a mano con ChatGPT, acaba de recibir luz verde de un tribunal estadounidense para pagar una cifra que ni Elon Musk gastaría en un capricho de un fin de semana. 1.500 millones de dólares. La razón, entrenaron a su IA usando libros piratas. Sí, así como lo oyes. Estamos hablando de aproximadamente 7 millones de libros usados sin permiso de sus autores. Pero espera, porque aquí viene lo interesante. Un juez dijo que usar esos libros para entrenar a la IA sí era uso justo, o sea, no era el crimen. Entonces, ¿por qué pagan 1.500 millones? Te lo explico en 3 segundos. El problema no fue entrenar con los libros, fue que se quedaron con las copias piratas guardadas después de terminar el entrenamiento. Ahí sí, delito. Como si robaras una pizza, te la comieras, pero además te quedaras con la caja como trofeo en tu casa. Y hablemos de números, porque son bestiales. El 91% de los autores y editoriales demandantes van a cobrar su parte del acuerdo. Los abogados se llevan 101 millones de dólares. Ojo, pidieron 187 millones y medio, así que hasta ellos tuvieron que negociar a la baja. Y esta cifra, según Reuters, es la indemnización más alta lograda jamás en un acuerdo por violación de derechos de autor en la historia de Estados Unidos. O sea, Anthropic no solo entró al libro de récords de la IA, entró al libro de récords legal. Con perdón del chiste fácil, pero se lo ganaron solitos. Ahora, agárrate porque no todos los autores están contentos. Muchos rechazaron su parte del dinero y decidieron demandar por separado. ¿Por qué alguien rechazaría millones de dólares? Te cuento. Consideran que si el caso hubiera llegado a juicio completo, podrían haber ganado muchísimo más en concepto de daños. Básicamente están apostando, prefiero arriesgarme a la lotería judicial que quedarme con el premio consuelo. ¿Valientes o temerarios? Tú decides. Y aquí viene la parte que a mí personalmente me pareció la más loca de toda esta historia. Durante el litigio se destapó un proyecto interno de Anthropic con nombre de thriller de espías, Project Panama. ¿En qué consistía? La empresa compró, digitalizó y luego destruyó millones de libros físicos para entrenar a Claude. Escaneaban el libro y lo destruían, como una versión corporativa y legal de Fahrenheit 451, pero para alimentar a una inteligencia artificial en vez de censurar ideas. Y lo más loco de todo esto, esa parte, la de comprar, escanear y destruir libros físicos, sí se consideró uso justo, porque técnicamente el libro digital reemplazaba al físico y no se generaban copias extras circulando por ahí. La ley de derechos de autor y la inteligencia artificial ahora mismo son como dos personas hablando idiomas distintos y entendiéndose a señas. Miren, esto no es un caso aislado. Anthropic no es la primera ni la última empresa de IA en la mira por temas de copyright. OpenAI, Meta, Google, todas están lidiando con demandas similares. Estamos en la era en la que entrenar a una inteligencia artificial gigante choca de frente contra la propiedad intelectual. Y estos casos van a ir marcando las reglas del juego para toda la industria en los próximos años. Así que si querías saber por qué las empresas de IA de repente están firmando acuerdos millonarios con editoriales y autores, bueno, ya sabes, mejor pagar ahora que arriesgarse a perder mucho más después. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? Los leo en los comentarios, que me encanta saber lo que opinan. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de la tecnología e inteligencia artificial. Gracias, nos vemos en el próximo video.